Hola, bienvenidos a Eco Directo, la sección en vídeo de Viena Directo. Y hoy vamos a tener otra vez a Jesús Carrete, que es un investigador de la Universidad Técnica de Viena, que nos va a hablar de un tema científico también muy relacionado con Austria y con un sabio austriaco que tiene, cuyos descubrimientos pues, tienen un montón de aplicaciones prácticas. Estamos hablando de Doppler. Y ya sin más, pues le doy paso a Jesús para que nos explique un poquito quién era este señor, quién era este ciudadano ilustre de Salzburgo. Buenas tardes, Paco, y muchas gracias por invitarme de nuevo. Pues efectivamente hoy quería hablar un poco de Christian Doppler, que es un poco el físico paradigmático austríaco, no solo porque hay un programa del Plan Nacional de Investigación muy prestigioso que lleva su nombre, los Doppler Labo, sino porque en su época, que fueron los primeros tiempos del siglo XIX, recorrió buena parte de lo que entonces era la Gran Austria, que en su momento era un gran imperio y ahora es una pequeña república centroeuropea, como dirías tú, en Viena Directo, ¿no? Ajá. Este hombre efectivamente nació en Salzburgo, murió en Venecia, que en aquel momento era también territorio austríaco, y gran parte de su trayectoria investigadora la llevó a cabo en Chequia, concretamente en Praga, que también era territorio austríaco. Estudió, no obstante, en mi universidad, en la TU Wien, que en aquel momento se llamaba el Instituto Politécnico Imperial Real, casi nada, Jolín. pero después consiguió una plaza de profesor asociado en Chequia y de allí viene su más importante trabajo, el efecto Doppler, que hoy sirve en aplicaciones desde multarnos en la autopista cuando nos pasamos del límite de velocidad establecido hasta medir la velocidad de nuestra sangre para ver dónde podemos tener un trombo. Ajá. ¿Y en qué consiste exactamente el efecto Doppler o en qué propiedad se basa, ¿no? Pues esencialmente el efecto Doppler consiste en que la frecuencia de una onda depende del movimiento relativo entre el emisor y el receptor. Por poner un ejemplo práctico, la frecuencia de una onda de sonido, como puede ser una sirena de un coche de policía, depende del movimiento relativo entre el coche y nosotros que estamos en la acera oyéndolo. Cuando Ajá. el coche se acerca a nosotros, escuchamos el sonido un poco más agudo y cuando el coche se aleja tendemos a escucharlo un poco más grave. Eso se corresponde con un aumento o una disminución de la frecuencia. Pero esto no solo se aplica al sonido, sino a todas las ondas, desde las ondas mecánicas, como las ondas que se producen en un estanque cuando tiramos una piedra, hasta, y quizás de manera más importante, las ondas electromagnéticas, y de aquí la conexión con la astronomía, que fue en realidad para lo que estudió el amigo Doppler este efecto. Por ejemplo, la luz, ¿no? En Efectivamente. su calidad de onda, digamos. Efectivamente, cuando observamos la luz de un objeto en movimiento con respecto a nosotros, la frecuencia que mide el emisor de ese objeto, como podría ser el policía que va dentro del coche, no es la misma que la frecuencia que medimos nosotros. Así que, si, por ejemplo, si vamos en un coche por la autopista y hay un radar estático, ese radar puede lanzar un haz de microondas hacia nosotros, medir el haz que se refleja en nuestro coche y calculando la variación de frecuencia entre la onda que ha lanzado y la onda que recibe, determinar a qué velocidad vamos. Y si es más del límite, pues enviarnos la multa a casa, por supuesto. Ajá. Una pregunta, que a lo mejor es una idiotez. ¿El efecto Doppler tiene algo que ver con eso que se llama el corrimiento al rojo? Muy buena pregunta, efectivamente es así. Como es popularmente conocido, el universo se expande. Entonces, las estrellas lejanas, aunque en una imagen estática del universo no se muevan, entre comillas, con respecto a nosotros, sí que varían su distancia debido al hecho de que el propio espacio entre ellas se dilata. Es como si tuviéramos un globo de los de hinchar y
nosotros fuéramos un punto pintado con un rotulador en el globo, la estrella fuese otro punto y el globo lo hinchásemos. De manera que, aunque los puntos permanecen fijos en la superficie del globo, la propia superficie se expande. Ajá. En fin, la cuestión es que si medimos la frecuencia de la radiación que nos llega de esas estrellas, el hecho de que se estén alejando causa también un efecto Doppler. Ujú. En este caso, como la estrella se está alejando, al igual que el coche de policía cuando escuchábamos su Ujú. sirena un poco más grave de lo que es emitido, pues la frecuencia de esa onda de luz baja y las frecuencias más bajas están asociadas a colores más próximos al rojo, del mismo modo que frecuencias más altas están asociadas a colores más próximos al violeta. Serían los dos extremos del arco iris, ¿no? Ajá. Entonces, si yo lo he entendido bien, cuanto más lejos está una estrella, más próxima al rojo la vemos. De alguna manera sí, pero es precisamente por esta conexión entre distancia y velocidad. Cuanto más lejos esté en la superficie del globo que se expande, más rápidamente varía la distancia cuando el globo se infla. Ujú. Ya, ya, ya. Ah, qué Eso fue interesante. descubierto por otro físico llamado Hubble. Ah, Y claro, la el constante que del relaciona distancia y telescopio. velocidad, efectivamente, en cuyo honor está bautizado el telescopio Hubble, que es uno de los instrumentos de observación astronómica más importantes que existen, como es bien sabido. Ujú. Y entonces, tú antes has mencionado que el efecto Doppler tenía Doppler, ya lo digo en alemán, tenía muchas aplicaciones. Bueno, has mencionado antes la del coche, ¿no? La de cuando la policía nos casca una multa, o no, si vamos dentro de los límites y Como somos, buenos ciudadanos austríacos, claro, por supuesto. si somos buenos. Bueno, aunque aquí también, en todas partes cuecen habas. Y también has dicho lo de, a ver, lo de la sangre, lo de medir la velocidad de la sangre y más intrigante todavía para mí, porque no me puedo imaginar la conexión, para mejorar la predicción del tiempo. Efectivamente, en un caso hablamos de sonido, en otro caso hablamos de nuevo de ondas electromagnéticas. El, el uso del efecto Doppler en el contexto de medir la velocidad de la sangre pues es una mejora o una variación sobre el concepto básico de ecografía, que, bueno, como es bien sabido, utiliza ultrasonidos para Ujú. mapear de alguna forma el interior del cuerpo humano. En este caso, el ecodoppler o la ecografía de efecto Doppler utiliza esta variación en la frecuencia de los ultrasonidos para medir la velocidad del fluido en un segmento del cuerpo, la velocidad Ujú. relativa al emisor de esos ultrasonidos. Si este trocito de cuerpo es un trozo de una arteria, por ejemplo, pues podemos ver la velocidad de la sangre. Si miramos el trozo de arteria correcto, podemos detectar un estrangulamiento, donde por hacerse el vaso efectivamente más estrecho, la velocidad de la sangre tiene Baja, que aumentar. claro. Podemos hacer igualmente un ecocardiograma Doppler, que permite ver cómo se mueve la sangre en las válvulas cardíacas. O podemos hacer incluso un ecodoppler cerebral para detectar algún tipo de anomalía ahí. En este Ajá. caso, típicamente la velocidad se representa o bien con un color sobre el diagrama o bien incluso con un sonido en sí misma, que puede pasar a ser agudo cuando hay una señal de alarma. Ajá. En el caso Y de la predicción del tiempo, sí. pues hoy tenemos lo que podríamos llamar predicción ultralocal del tiempo, no como cuando yo era más joven, que teníamos que conformarnos con la predicción de la provincia. Hoy con nuestra aplicación del móvil podemos ver casi la predicción para nuestro barrio en tiempo real, ¿verdad? Sí, sí, claro. Y gran parte de eso se debe a que hay radares que son capaces de medir no solo la posición, sino también la velocidad de, por ejemplo, las gotas de agua de la lluvia. Entonces emiten también microondas en esa dirección. Las microondas pues sufren un montón de rebotes en gotas de lluvia, son devueltas y por el cambio en la frecuencia de esos pulsos de microondas, de nuevo utilizando el efecto Doppler, podemos ver a qué velocidad se dirigen y hacia dónde. Se acercan o se alejan. ¿Cuánto va a tardar la lluvia en llegar hasta mí? Y podemos ver esa imagen de radar que nos muestra el movimiento de la lluvia. Qué bueno. Anda. Y, claro, supongo yo que, claro, todos esos datos llegan a algún sitio y un ordenador los procesa, entiendo, ¿no? O sea, Sí, por cuando tú supuesto. lanzas, cuando tú lanzas el haz de microondas, la respuesta la recibe el radar y esos datos entran en un ordenador, entiendo. Sí, digamos, la ecuación básica del efecto Doppler en realidad es sencilla. Básicamente, el cambio en la frecuencia es proporcional a la velocidad. Ujú.
Sin embargo, naturalmente, reconstruir toda una imagen de radar juntando todas las señales es un proceso computacionalmente intensivo. No obstante, eso hoy está hecho por nosotros y podemos disfrutar de ello simplemente descargando una aplicación o incluso en las páginas oficiales de los servicios meteorológicos y sin más que echar un vistazo a ver si en la caminata de hoy por el Parque Natural de turno nos va a llover o no. Ajá, pues sí, mira, esto, ¿quién se lo hubiera dicho a Doppler, ¿no? Sí. Cuando, claro, cuando él estaba en Praga ahí, Mirando las estrellas, ¿no? claro, mirando a las estrellas, ¿no? Y encontrando su efecto. Pues bueno, yo tengo una anécdota también para ti, que bueno, no sé si lo sabes. En argot, un dopla o una dopla es una botella de vino de 2 litros, ¿no? Dopla es doble, ¿no? También. Y que yo era una cosa que me llamó mucho la atención, claro, cuando yo llegué a Austria, pues toparme con la palabra, ¿no? Porque una de las cosas que pasan cuando llegas aquí es que de pronto descubres que los apellidos que has estado oyendo toda tu vida sin saber qué eran, pues de pronto tienen significado, ¿no? Y entonces el director de cine alemán que para ti era Fassbinder y era una vaca sagrada, pues resulta que es un barrilero. ¿Sabes? Pues es muy interesante y de hecho ahora me entra la duda de si el Doppler Labo, que es el programa de apoyo a la ciencia del que hablaba al principio, juega con el doble sentido de, nunca mejor dicho, de la Claro, expresión, pues se trata de un programa en el que el investigador debe conseguir financiación privada y el Estado lo dobla o duplica. claro, Así pues que quizás igual. haya un sutil doble sentido, ¿no? Igual, hombre, yo creo, a mí hay una cosa que me gusta mucho de vosotros los científicos. Mi hermano es ingeniero y también entiende mucho de ciencia y tal. Es que hay hay una cierta propensión al sentido del humor en determinado tipo de cosas, ¿no? O sea, habría que estudiarlo alguna vez. Hay una especie de cierta comicidad científica, ¿no? Sí, lo Y a puedo lo mejor confirmar. es eso, ¿no? En el campo de la física en particular, somos todos muy iconoclastas. Si uno mira la lista de los nombres de los proyectos que cada año se proponen a los planes de financiación europeos, que son muy serios y de muchos millones, muchos de ellos, todos tienen dobles sentidos y contienen cachondeos diversos. Ajá. El mejor que yo he visto ha sido uno que se llama Super Bad, o sea, super malo, el título del proyecto y fue financiado con 3 millones de euros en su momento. Ostras, pero ¿de qué era? ¿Se puede saber? ¿Te acuerdas o no? Sí, era de física de partículas, aunque no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo el nombre del investigador principal, que además era Massimo Capone. El proyecto es Ostras. súper malo. El nieto de Al. Pues nada, muchísimas gracias por habernos explicado, por habernos acercado un poquito más el efecto Doppler y ya pues los lectores de Viena Directo, en este caso pues nuestros espectadores, pues si alguien quiere saber más, pues tiene ya un hilo del que tirar, supongo. Y nada, pues te agradezco mucho tu presencia en Eco Directo. Y me despido de ti hasta una próxima ocasión, pues ya esperando con ansiedad el próximo tema que nos vayas a acercar. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. Hasta Hasta la pronto. próxima. Chao, chao.